¿Qué tal? Un saludo. El propósito de este video y de esta presentación es dar cuenta del texto La violencia cultural, estructural y directa de Johan Galtung. Básicamente este texto busca dar cuenta de una tipología de la violencia en la que se incluye una noción de violencia cultural. El autor nos cuenta en la lectura que había pasado años trabajando sobre estas temáticas de la violencia y que luego de varias décadas de haber desarrollado, planteado la noción de violencia estructural, llegó a concebir lo que se considera la violencia cultural. Sin embargo, como podemos ver inmediatamente, es necesario definir entonces qué es la violencia estructural en oposición o en contraste con la violencia directa, para poder luego llegar a entender lo que es la violencia cultural. ¿Por qué es necesario hablar de diversos niveles o de tipologías de la violencia? Pues porque señala Galton que son diferentes fenómenos, diferentes tipos los que están involucrados, y que si queremos entender la violencia tenemos que tener algunas herramientas teórico-conceptuales para analizar ese fenómeno. Herramientas teóricas en las que no nos estemos limitando a la violencia directa, aquella que implica la muerte, la guerra, la destrucción, y que es mucho más visible, perceptible, incluso cuestionable, pero tampoco la violencia cultural se va a limitar a la violencia estructural, que según plantea el autor ya desde finales de los años 70 se origina en el sistema político, social y económico. Básicamente el objetivo de esta conversación es profundizar en esos tres conceptos: violencia cultural, estructural y directa, pero sobre todo dirigiéndonos a definir lo que es la violencia cultural. Entonces, partimos de una primera noción de la violencia que considera el autor que podemos identificar de una manera más sencilla o más inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la agresión directa, el insulto, los golpes, el disparo, lo identificamos inmediatamente como violencia. Pero entonces Johan Galtung nos invita a pensar que eso es exclusivamente violencia directa, que es una de sus manifestaciones, pero no es la única manifestación de la violencia. Y la invitación entonces es a poder ver, poder identificar otros tipos de violencia que son menos visibles, menos perceptibles, y que por ese motivo pasan de largo o no son objeto de nuestro análisis directo. De ahí esta imagen en la que evidentemente se nota la confrontación y la amenaza que un arma expuesta supone. Si ustedes observan en la página 151 del texto, Galtung hace énfasis en esto. En general se define la violencia directa desde criterios bélicos, como el enfrentamiento armado entre países, en muchas ocasiones superpotencias, armadas con un potencial nuclear de destrucción masiva, pero quedarían desde esa definición por fuera muchas otras formas de la violencia, otras definiciones de la violencia. Y además señala algo muy interesante, que cuando reducimos a la violencia a la confrontación bélica o a la violencia directa, a la agresión directa, no nos damos cuenta que ocultamos o que estamos dejando atrás otros tipos de violencia que curiosamente se aumentan cuando disminuye la confrontación directa o la violencia bélica armada. ¿Cómo así? Sí, nos dice Galtung que cuando se acaba, por ejemplo, en Colombia, el enfrentamiento directo entre las FARC y el ejército, se aumenta otro tipo de violencia que es menos visible. En este caso sería la violencia cultural y la violencia estructural, pero más adelante vamos a definirlo mejor para que se aclare entonces esta relación en la cual, al disminuir la violencia directa, es decir, la agresión y la confrontación, se aumentan otros niveles en lo que tiene que ver con la violencia cultural y la estructural.
Esto le permite entonces al autor y a nosotros ver que es importante investigar con unas perspectivas mucho más amplias la violencia. ¿Cómo nos propone desde el inicio del texto el autor definir la violencia cultural? Como una violencia que está en la mente de las personas, en nuestros relatos, símbolos, construcciones artísticas, monumentales, y que se utilizan para validar los otros tipos de violencia. Lo voy a decir de forma sencilla. La violencia cultural se utiliza para dar justificaciones, para justificar, para justificar otros tipos de violencia, que son la violencia estructural y la violencia directa. Entonces, si nos preguntamos cómo definir la violencia cultural, es aquella que se utiliza para justificar la violencia estructural y la violencia directa. En cuanto a la violencia en general y a sus tipificaciones o la clasificación que nos está presentando Galtung, él lo contrasta con cuatro necesidades básicas que se han identificado en diferentes procesos de resolución de conflictos en el mundo, y entonces relaciona la violencia con el cumplimiento o incumplimiento de ciertas necesidades básicas y con su correspondiente negación. Estas son la supervivencia, cuya negación consiste en la muerte o en una morbilidad, es decir, una tasa de mortalidad alta o un riesgo inminente de muerte. Otra necesidad es la del bienestar, cuya negación corresponde al sufrimiento, a la falta de acceso a la salud. Otra de esas necesidades es de reconocimiento, identitaria, política, tiene que ver con la participación también y el libre ejercicio de la ciudadanía. Y la denomina como de reconocimiento o de necesidades identitarias, cuya negación sería la alienación, ¿sí? Por último, nos habla de la libertad, de la necesidad de libertad, cuya negación correspondería a fenómenos de represión. Todo esto está en la página 150. Ahora, hicimos ya una aproximación al concepto de violencia cultural, tratamos de distinguirlo inicialmente del concepto de violencia directa. Por ahí se está sumando el concepto de violencia estructural, pero bueno, me interesa que observen esta imagen para adentrarnos al tema de la violencia estructural. Porque si vamos a intentar definirla, podemos decir que tiene que ver con aspectos políticos, económicos y sociales que están enraizados o que se manifiestan en las estructuras sociales. ¿Sí? Esta imagen es interesante porque nos habla del nivel de la salud, de la educación, de las posibilidades de un trabajo y un sueldo justo, ¿sí? Pero si observan la última viñeta, nos muestra el rechazo, ¿sí? de un individuo al que previamente se le había exigido por mejor seguridad, mejor educación y por condiciones laborales dignas, ¿sí? Entonces sucede que no nos damos, cuando nos enfrentamos a la violencia directa, que es lo que ocurre en esta última viñeta, es que se puede hacer evidente que hay toda una escala o toda una secuencia de violencias a nivel estructural que desencadenan la violencia directa. Esta otra imagen también es bastante fuerte, pero nos ayuda a entender algo, y es que la violencia, según la perspectiva que nos propone este autor, no se reduce a la agresión directa, ya lo hemos dicho varias veces, pero entonces tendríamos que avanzar para ver cómo se manifiesta, cuáles son esos rasgos o esos signos que podemos identificar como otros tipos de violencia. En este caso, la violencia estructural se asocia con la pobreza y con la pobreza extrema, porque son dos niveles diferentes. Es decir, en esta imagen vemos pobreza extrema, sin acceso a servicios públicos, a salubridad, ¿sí? Urbanización, se nota que es una urbanización no planificada, mientras que hay otras personas que se podrían ubicar en una situación de pobreza con un acceso mínimo a servicios públicos, por ejemplo. ¿Qué nos dice entonces Galton? Que
la violencia estructural se manifiesta en la insatisfacción de necesidades básicas como el acceso al acueducto, por ejemplo. Sí, el acceso a la pensión o a un trabajo digno. Y eso creo que aparece muy bien en esta imagen. Ahora, pasando a esta diapositiva, observamos cómo se explica lo que ocurría en la imagen anterior, porque se nos dice que la explotación es uno de los rasgos característicos de las estructuras violentas. Y en la explotación lo que sucede es que hay unos explotados y unos explotadores y que en esa relación hay unos individuos que salen altamente perjudicados por esa relación desigual. En este sentido también hay unas consecuencias no solo físicas sino psicológicas en la mente y en el espíritu de las personas, es decir, se genera una alienación, una transformación en la identidad o el pensamiento de los individuos que los hace creer que la explotación, que la pobreza y que las condiciones desiguales son naturales o son necesarias, ¿sí? Y esto entonces estaría relacionado con la dificultad o incapacidad para salir de esa situación, ¿sí? En eso consistiría la alienación, la imposibilidad de salir de esa dominación y de esa explotación porque el individuo ha interiorizado toda esta estructura. Ahora, en esta otra imagen que les presento se hace evidente cómo la educación, perdón, la salud se ha convertido también en un negocio, sabiendo que debía ser una de las condiciones estructurales del Estado y que debería garantizar acceso, ¿sí? Al no tenerlo, nos vemos enfrentados a una estructura social violenta. Yo creo que todos ustedes conocen el caso cuando necesitamos una cita de especialista con la EPS. Nos piden que llamemos al inicio de mes, cuando se abren las agendas de los especialistas y muchas veces no alcanzamos a llamar a tiempo y cuando logramos comunicarnos nos dicen que ya se acabaron las citas y que hay que esperar un mes. Eso es violencia, según dice el autor. Eso es una estructura social violenta que está relacionada con otros modos de manifestarse la violencia, tanto la directa como la cultural, pero es violencia. Entonces uno podría decir que estamos siendo muy radicales, que estamos violencia en todos lados y que estamos ultrasensibles, pero yo creo que la potencia de los planteamientos de Galton está en que nos permite ver fenómenos que si no tenemos estos conceptos pasarían como simple desigualdad económica, ¿cierto? Pero no no lo relacionaríamos con la violencia como un fenómeno violento. Bien, en el documento ustedes también encuentran esta imagen, este cuadro con las tipologías de la violencia en las que se distingue inicialmente la violencia directa y la violencia estructural, ¿sí? Y cómo en las necesidades básicas que habíamos mencionado más atrás se refleja esa violencia, ¿sí? En cuanto a las necesidades de supervivencia, voy a empezar entonces con la violencia directa y cómo se manifiesta en relación con esas necesidades. En cuanto a la necesidad de supervivencia, su negación es la muerte. En cuanto a la necesidad de bienestar, tiene que ver con las mutilaciones, el acoso, las sanciones, la miseria. En cuanto a las necesidades identitarias, tiene que ver con la desocialización, la resocialización, una ciudadanía de segunda. Y en cuanto a la necesidad de libertad, se manifiesta la violencia directa como represión, detención y expulsión. Algunos de estos elementos en las categorías son fáciles de comprender, ¿cierto? La muerte como una manifestación de la negación de la necesidad de supervivencia. Hay otras que se hacen un poco más difíciles. Las del bienestar creo que son comprensibles, pero si vamos a las necesidades identitarias de socialización, resocialización, ciudadanía de segunda, es importante pensar en algún caso o en algún ejemplo. Cuando una persona que tiene un dialecto, una lengua originaria, si pertenece a una comunidad con una expresión lingüística diferente a la que tenemos el resto de los colombianos, tiene una dificultad al llegar a la universidad o al colegio porque tienen que
pasarse a la lengua oficial. En general, es una generalidad, evidentemente hay formación en lenguas de los pueblos originarios, ¿cierto? Lo hay, pero si llegan hoy a nuestra universidad van a tener esa dificultad. Eso se asocia con una ciudadanía de segunda, para dar un ejemplo. Ahora paso a la violencia estructural y sus manifestaciones. En un primer caso tendremos respecto a la necesidad de supervivencia la explotación A, respecto a las necesidades de bienestar la explotación B, en las necesidades identitarias el adoctrinamiento y el ostracismo. Y por último, en cuanto a la necesidad de libertad, la alienación y la desintegración. Así que es a partir de una estructura, esta última, a partir de una estructura social, política, desigual, que genera, en este caso, una estructura alienada a un individuo que no puede tomar conciencia de su situación y que no puede salir de allí. Es decir, está ideológicamente dirigido para permanecer en esa situación. En cuanto a explotación A y explotación B, se distinguen por los niveles de pobreza. Como les dije hace un rato, hay pobreza y hay pobreza extrema. Hay un acceso mínimo a trabajo o a recursos, más o menos hay donde dormir, eso sería explotación A. Explotación B es pobreza extrema. Podemos avanzar entonces ahora hacia la determinación de lo que es la violencia cultural. Si observan la página 54 del texto, van a encontrar que Galton señala lo siguiente. Podemos agregar a las dos tipologías de la violencia previa, es decir, a la cultura, a la estructural y a la directa, una tercera que es la violencia cultural, formando entonces un triángulo, una figura que la vamos a ver un poco más adelante para entender la violencia. ¿Qué función tiene la violencia cultural? Dice muy bien acá al final, legitimar los otros tipos de violencia, hacer pasar los otros tipos de violencia como algo natural. Un caso que es muy frecuente, pero que no nos tomamos el momento de pensar, tiene que ver con la violencia de género, con el machismo que existe, que es real y que se manifiesta en muchas de las instituciones, en muchas de nuestras creencias culturales, en nuestros símbolos, está presente. Entonces esta imagen para mí habla por sí sola. Ahora, para seguir precisando ese concepto de violencia cultural, nos sirve para hacer creer que los otros tipos de violencia tienen razón, que los otros tipos de violencia son naturales, justificados, que las cosas deben ser así, que el rol de la mujer está determinado por unas tradiciones o una cultura, por una naturaleza, que los pobres tienen que existir porque pues trabajar un poco o son pobres porque quieren. Eso es una justificación de por qué puede existir la violencia estructural, esta que relega a unas personas el acceso a los derechos básicos, a la salud, a la educación y a un trabajo digno. Pero también nos sirve esa violencia cultural para decir, es que los malos son o los liberales o los conservadores o cualquiera, entonces hay que exterminarlo. ¿Sí? Entonces en nuestra cultura hay justificaciones para la violencia y muchas de ellas justifican la violencia estructural, que es la desigualdad social, y la otra que es la violencia directa, es decir, a esos personajes sí hay que exterminarlos. Hay muchos símbolos en la cultura que hablan de eso. Evidentemente esta insignia nazi es bastante fuerte y bastante marcada, nos dice es una justificación de la violencia contra algunos soportada en la superioridad de cierto pueblo, de cierta raza. Bien, por último, ya acercándonos hacia el final, haciendo este recorrido por esas nociones de violencia, nos damos cuenta que siendo necesario pensar de otro modo la paz, estamos logrando unas herramientas para que eso ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si entendemos que hay violencia a nivel cultural, también nos hacemos la pregunta de cómo sería posible transformar ese escenario violento o esas características violencias de una cultura en características de una cultura de paz, en aspectos no violentos de una cultura, que ese es parte del objetivo de nuestro curso, comenzar a pensar eso y de ahí la importancia del texto que estamos trabajando. ¿Sí? Es decir, hay que pensar entonces no solo en violencia directa, violencia estructural y
y una violencia cultural, sino en una paz directa, una paz estructural y una cultura de paz. Un punto interesante que les quiero dejar como reflexión es la representación gráfica que Johan Galtung nos ofrece de esta tipología de la violencia, eh, que él la ha construido a partir de los casos que conoce de resolución de conflictos y señala tres aspectos. Entonces, unas actitudes de odio que van en el interior de los individuos, que son difíciles de cambiar, ¿sí? Y que en cualquier momento estallan los individuos que tienen actitudes de odio y pasan a ejercer violencia directa. Otros son comportamientos violentos que se exteriorizan, ¿sí? Que son precisamente esas acciones de violencia directa, pero también hay unas contradicciones, unos elementos que están entre esos individuos y que son los que hay que atender. En este caso hay que atender para resolver los conflictos, ¿no? En este caso las contradicciones tienen que ver con ese ámbito estructural del que mencionamos, del que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué me importa señalar de acá? Que esa violencia directa, como la ven ustedes en esta imagen, es como la punta visible de un iceberg. Debajo de esa violencia directa se encuentran invisibles otros niveles, que es la violencia cultural y la violencia estructural de la que estábamos hablando. Esta última imagen en la que Johan Galtung relaciona esos tipos de violencia con lo que tiene que ver los escenarios en los que se piensan los conflictos, que son comportamientos, actitudes y las contradicciones, que también pueden entenderse como el escenario estructural en el que se niegan las necesidades. Con esto cierro la presentación, espero que les sea de ayuda. Al final van a encontrar la bibliografía y quedo atento a cualquier comentario, duda. Muchas gracias.